Listo, muchachos, muy buenas noches. ¿Me confirman audio, video? Bien. Sí, señor. Muchachos, ¿qué prefieren que veamos? ¿Penal y procedimiento penal o primero 1098, Código de Infancia y Adolescencia? 1098. 1098. ¿Quién dice lo contrario? Muchachos, ¿cómo quiero pues, escuchar cómo se sienten en el proceso, cómo van, cómo se han sentido, los temas, cómo los llevan? O sea, hagamos una pequeña como evaluación así del proceso, cómo va. Ahí está muy callado hoy. ¿Ya se sienten preparados en cuáles temas? ¿Cuáles temas creen que están fuerte en esos temas? Ah, mire, este es uno de los talleres. Las preguntitas, mire. Tengo que ponerme a subirlo. ¿Listo? Muchachos, ¿quién me comenta? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va el proceso? Profe, y vamos estudiando, vamos pegando una repasada a las clases de conocimiento policial para estar fuerte en esa área. Me ha Listo. dado un poquito duro con la profe Xiomara, pero ahí vamos. Es que ese Le es, entiendo, es- digamos. ese es el factor más duro, la lectura crítica. Y es donde más nos mareamos, ¿cierto? Como que uno dice, bueno, ¿qué era lo que yo estaba pensando? O sea, era lo que yo había leído. Se nos queda como, ¿de dónde saco yo la respuesta a esa? ¿Por qué, digamos, la profe dice que es esta respuesta si yo tenía entendido esto? ¿No? Pero es muy bueno entrar como en ese choque acá en las clases, porque identifican ustedes de una de las falencias, verifican eh, en qué nivel van, ¿cierto? Y el día del examen pues van a decir, ah, venga, esto es parecido a lo que hablamos ese día. Pero sí, yo entiendo que lo más complicado es lectura crítica y sé que a uno le salen corriendo lectura crítica, no entran a las clases ni las revisan, pero es una pieza fundamental. Digamos que nosotros hemos visto, este es el cuarto grupo, ¿cierto? Que llevamos así el proceso con la profe. Y nos hemos dado cuenta que las falencias siempre se presentan es en la interpretación de la pregunta y que una vez que se les trabaja eso a los muchachos que entran siempre a clases de lectura, son los que sacan más alto puntaje. Por eso, porque usted puede tener el conocimiento de la ley, pero si no tiene como tal la interpretación, usted va a responder, digamos que sea negativa la pregunta, y usted responde lo que es. Usted tiene el conocimiento, pero está respondiendo mal por no interpretar bien la pregunta, ¿cierto? Entonces, eso es un factor muy importante. Matemática, vamos a volver a reforzar, otra vez vamos a ver matemáticas. Quiero que por favor estos temas que hemos visto, pues vuelvan y los analicen, los vean, ahora en la plataforma y busquen, ahí hay muchas clases, ¿cierto? Verifiquen. Por ejemplo, les envié que ellas, unas clases que la plataforma me muestra que no las han visto. La de lógica proposicional, las de perfil, las de lectura crítica viejitas. Pues que esas clases están grabadas del año pasado, pero tienen mucha cosita que sirve. Ya volvimos al inicio y volvimos a ver esos temas, pero siempre hay algunas cositas que se quedan, ¿cierto? Lo de los conectores, eso tenemos que verlo muy bien, muchachos, eso ayuda mucho a responder acertadamente, a buscarle el valor de verdad a, digamos, a cada pregunta. Esa clase, este año vimos conectores, pero no lo vimos a través de, digamos, de matemática, lo vimos a través de lectura crítica. Eh, con la profe miramos esto, las palabras que eran conectores, cuáles adicionaban, cuáles excluían,
¿cierto? Cuáles eran condicionales y cuáles eran negación. Mire que un día tocamos eso de si hay dos negaciones, es positiva la oración, ¿cierto? Si hay tres, digamos, tres negativos, ¿cierto? Es negativa la frase, la oración. Si hay cuatro negativos, cuatro palabras que están negando, sería positiva, o sea, sería verdadera. Cuando hablo de positivo, es una frase o una respuesta verdadera. Digamos que eh, la frase que sea verdadera, nosotros la vamos a poner porque y la tarea es positiva, ¿cierto? Nos están solicitando eso. Y las frases que son negativas, digamos en perfil, las vamos a rechazar. Porque como está negativa y yo le doy otro negativo para negarla, negativo con negativo me va a dar algo positivo de mi perfil, algo positivo digamos, sí, de mi perfil, de mis acciones, del conocimiento que tengo, de cómo me voy a desarrollar o me voy a presentar yo o me voy a vender para la institución para poder ser mando. Entonces es importante. Em, Traten de hacer mucho las comparaciones y tomar mucho apunte en la agenda, muchachos, mucho. Porque mire que vemos las clases, pero digamos, ayer el profe Juan hacía unas preguntas de la clase de antier. Nosotros vimos Constitución, ¿cierto? Y muchas cosas de Constitución. Yo les dije, les hablé del procurador, del contralor, les dije que ellos no se nombraban por voto directo, ¿cierto? O voto de elección popular, digo. Les dije que también ellos lo hacían a través de una terna, ¿cierto? Y cuando el profe estaba preguntando, como que estábamos dudando si sí era o no era, cómo era que se elegían. También les dije que los ministros eran por libre nombración y remoción, ¿cierto? Entonces, también estaban pensando, el profe les dijo que si todos los funcionarios eran elegidos por voto popular, ¿cierto? Y decían que sí. Pues Neider dijo que no. Y la respuesta era que no, porque hay varias formas. El voto directo, que los ciudadanos eligen al funcionario, o el voto indirecto, donde se elige a un representante y ese representante elige a otro, ¿cierto? Como se hace, por ejemplo, con la terna. Eh, y el otro voto que también, digamos, también es indirecto, digamos así, nombramiento y remoción del cargo, que lo hacen a través de una persona que sí fue puesta en ese cargo, digamos, por voto popular. Es importante volver y volver y volver digamos, a ver el tema y volver a escribir sobre este tema para, digamos, que la práctica es la que da el conocimiento a la final, ¿cierto? No memorización, digamos, no de como un lorito, pero sí entender tema y poder manejarlo. Listo, muchachos, entonces vamos a ver primero el código de infancia y adolescencia, la ley 1098 del 2006, ¿cierto? Este código está basado en los derechos de los niños. Los derechos de los niños están en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Recordemos que hay varios derechos que tienen los niños que no tienen los ciudadanos, digamos, grandes, ¿cierto? Los ciudadanos en ejercicio, digamos así. Eh, que puede ser como el amor. El amor para los niños y el cuidado es un derecho. Para los grandes debería ser como podría ser como un deber, ¿cierto? Un deber amar y que me amen, pero no es un derecho como tal, no es exigible. Los niños sí. Estos derechos de los niños son prevalentes, van por encima de los derechos de los grandes, ¿cierto? Siempre que haya digamos, que estén contrapuestos, que estén en contraste los derechos de los niños con los derechos de los grandes, van a ganar o van a prevalecer los derechos de los niños. Por eso podemos ver en el Código Penal que nadie está obligado a autoincriminarse, ¿cierto? O a declarar contra su cónyuge o contra, digamos, familiares, ¿cierto? Hasta el segundo grado de consanguinidad. Pero, pero cuando esta situación pone en riesgo, en peligro, el derecho de un niño, sí es obligación declarar, sí sería obligación, porque los derechos de los niños son prioritarios o prevalentes a los derechos de los grandes. En este código, en esencia, que nos envían a estudiar.
sobre todo la función que realiza la policía como una institución perteneciente al sistema de bienestar familiar, ¿no? Entonces, ¿qué funciones cumple la Policía Nacional? Digamos, ¿cuáles son los actos o procedimientos que se realizan con los menores aquí? Por un lado, vemos, digamos, para restablecer derechos, ¿cierto? ¿Cuáles son las autoridades y cuáles serían, digamos, la escalera, digámoslo así, la escalera de las autoridades para restablecer estos derechos? Si no hay una autoridad, seguiría a la otra, y si no hay a la otra, ¿cierto? Verificaríamos así como una escalera de las autoridades para restablecer derechos. Después nos va a hablar un poco de lo que tiene que ver con el permiso laboral de los niños y adolescentes, bueno, los adolescentes sobre todo, ¿cierto? Y tenemos que mirar muy importante las horas laborales, qué tipo de trabajos, ¿cierto? Las edades y también la escala también de las autoridades que dan este permiso para laborar, ¿cierto? A los adolescentes. Y por otro lado nos van a hablar de digamos, el Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde nos van a decir unas edades donde es responsable el joven, qué se va a hacer con él, cómo se van a surtir las audiencias, ¿cierto? Que en este temita de la audiencia es donde más se entra en polémica porque siempre sale esa pregunta y digamos que no hay como un consenso de todos los estudiantes en si es abierta o es cerrada. Yo siempre les aclaro que por la falta de la coma y la interpretación del artículo y la lógica proposicional, las audiencias normalmente serían abiertas a menos que se ponga en riesgo al menor y la pueden hacer cerrada, ¿no? Decíamos que las audiencias siempre, digamos, en la vida real siempre se hacen cerradas, o casi siempre, ¿cierto? Y son profe, pero entonces deberíamos poner cerradas porque casi siempre se hacen cerradas, porque casi siempre el fiscal o el juez verifica que no es mejor no darle publicidad a eso, porque se trata de un menor. Entonces casi siempre se hacen cerradas, pero no quiere decir que la norma diga que se tienen que hacer cerradas siempre. Entonces, no lo dice de forma directa, no dice se tienen que hacer abiertas, se dice se harán cerradas sí, y es el condicional, ¿cierto? Es un conector de condición que amarra una frase a otra, ¿cierto? A través de una condición. Si se cumple esto, se daría esto. Si no se cumple, no. Entonces, por eso, esa clase de conectores lógicos, de lógica proposicional, me parece muy importante, muchachos. Muy importante encontrarle el valor de verdad a una respuesta. Sé que no es tan sencilla la clase o que a veces tiende a confundir un poco, pero es muy importante. Es aprenderse unas tablitas. La tablita de la I es adición, o sea, la frase que esté y me continúa una I y viene otra frase, las dos tienen que ser verdaderas para que el enunciado sea verdadero, ¿cierto? Pero puede que no coloquen la I, pueden colocar una coma, pero todavía sigue siendo la tabla de la I. La coma también es un conector, ¿cierto? Y es un conector de adición. Quiere decir que las dos frases van por el mismo, digamos, orden o que cumplen la misma regla, ¿cierto? Ambas tienen que ser verdaderas porque si no, una me daña la otra. No sé si me estoy dando a entender o no. ¿Sí? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, digamos que yo voy a dar una respuesta y la primera frase es verdadera. No sé, tengo un ejemplo, no sé. Bueno, ¿cierto? Es un pegante. Entonces yo la primera frase voy a decir, lo que el profesor tiene en la mano es un pegante y es de color rojo. Lo primero no deja de ser verdad, es verdadero. Pero la segunda frase que dije eh, es falsa, esto no es rojo. Entonces, si esto es un pegante, es verdad, pero no es rojo, no estoy diciendo la verdad, estoy diciendo la verdad media, estoy diciendo una verdad y una mentira. Eso me daña la respuesta. Ojo con eso, porque hay muchas respuestas que
son de alguna forma verdaderas, pero tienen algo que las daña, ¿cierto? Las contamina. Digamos, si yo tengo 99 papas buenas en un costal, en una bolsa, y yo echo una papa podrida, esa papa podrida me va a contaminar a las 99. No pasa que la 99 me vuelve buena la papa podrida. Al revés, la papa podrida me vuelve la 99 buena, me la vuelve mala. O sea, así sucede con las frases, muchachos, o con las respuestas. Tenemos que verificar esto. ¿Cuál es el conector? Y digamos que verificar el valor de verdad. Con esta técnica hacemos el descarte. Entonces, digamos que estamos descartando opciones y vemos que una tiene algo malito, ¿cierto? Y el conector es la I o la coma. Pues tiene la tabla de la I, digamos, los conectores de adición. Entonces yo digo, ah, no, no, esta frase dice esto, es verdad, pero este pedacito no, ya no me sirve, la descarto inmediatamente. Entonces es muy bueno, digamos, aplicar ese sistema. En la tabla, digamos, hay otras tablas, la tabla de la O, que es diferente. Con una que sea verdadera, es verdadera la frase, ¿cierto? Yo digo, este pegante es color azul o color rojo. Pues sí, o es rojo o es azul, ¿cierto? Entonces sí me sirve esa frase. Entonces mire que los conectores cambian el sentido de toda una respuesta. Listo, muchachos. Entonces en el código, pasemos otra vez al código de infancia y adolescencia, ¿cierto? En el código vamos a verificar eso. Primero que nos dicen es que verifiquemos las funciones de la institución de la policía como tal en dentro del sistema de bienestar familiar. Ese sistema está compuesto por muchas organizaciones, ¿cierto? Está el Instituto de Bienestar Familiar, están los hospitales, clínicas, ¿cierto? Está Defensoría, Defensor de Familia, Comisario de Familia, está Personero, también puede hacer una verificación, Inspector de Policía también puede intervenir en un caso de estos. Entonces, vemos que eh, muchos o muchas instituciones, muchas autoridades pertenecen al sistema de bienestar familiar. El sistema es un engranaje de muchas cosas que contribuyen a un solo fin, digamos así, ¿cierto? Como el sistema digestivo. Entonces está la boca, está la garganta, está el esófago, el estómago, ¿cierto? Y todos los que están ahí, páncreas, hígado, intestino delgado y grueso, y a la final, hasta el ano también tiene su función, ¿cierto? Entonces, todos hacen una parte o contribuyen desde una función, pero contribuyen a un solo fin, a digerir alimentos para dar nutrientes al cuerpo, ¿cierto? El sistema de bienestar familiar, lo mismo, la misma, son varias instituciones que cumplen diferentes funciones, diferentes actividades, pero todas contribuyen aquí a proteger, defender y garantizar derechos de los niños, ¿cierto? Entonces, a respetar, acatar y hacer respetar también los derechos de los niños. Dentro de este sistema y dentro de este código, la policía tiene la función de cumplir y hacer cumplir las normas, ¿no? Todo procedimiento debe estar encajado o debe estar de acuerdo al cumplimiento de los derechos de los niños. Entonces, acá es donde vienen algunas cosas. Ay, profe, pero si él se va a fugar, entonces yo utilizo el arma de fuego, porque, o si es que es muy grande, yo utilizo las esposas, o, ¿cierto? Y es donde yo siempre les digo, verifiquemos porque la norma nos dice algo y el examen nos va a preguntar lo que dice la norma. Si usted ve en su procedimiento que ya es de extrema necesidad hacer algunas de estas situaciones, bueno, no la del arma de fuego, la de las esposas, usted lo podría hacer, pero tiene que darle legalidad a ese procedimiento, tiene que demostrar con motivos fundados el por qué hizo ese procedimiento de esa manera. Eso sucede fuera del examen, fuera de la norma, ¿cierto? Porque ya es un tema particular, específico, es algo digamos, que es de ese procedimiento, ¿cierto? No es una regla general. ¿La regla general cuál es? La norma, la ley. Entonces, tenemos que cumplir siempre la ley, el código en todos los procedimientos, cumplir los derechos de los niños, de los adolescentes, ¿cierto? Y digamos que hacer que las personas también los cumplan, puesto que ellos tienen unos deberes ciudadanos, ¿cierto? El artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, los 9 deberes que tienen.
tienen que garantizarlo, ¿cierto? Y los derechos de los niños pues están en el artículo 44 de la Constitución y los de los adolescentes en el artículo 45, ¿cierto? Vamos a verificar eso y vamos a tener muy presente que se tienen que respetar eh, todos estos derechos. Esto va ligado a qué, muchachos, a las máximas del derecho que habíamos visto en el otro, en la clase del código, ¿cierto? Digamos, la autoridad debe tener el conocimiento para aplicar el procedimiento, ¿cierto? Entonces, se debe saber la norma para poder aplicar la norma, ¿cierto? La actividad de policía es material, más no jurídica, entonces aplica la norma, más no se inventa la norma, no es legislativo, no tiene funciones para, digamos, dar conceptos o hacer aclaraciones o modificar normas, no, es material solamente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? De las máximas del derecho. Entonces, no se puede violar la ley para hacer cumplir la ley, ¿cierto? Entonces, no podemos inventar un mal procedimiento o hacer algo en contra de los niños para poder hacer cumplir la ley. Es cumplir, hacer cumplir las normas. La primera función de la institución. Realizar programas y campañas de educación, muchachos. Esto, bueno, hay acciones de sensibilización, ¿cierto? Planes de prevención, ¿cierto? Y campañas educativas. Son tres cosas que son, digamos que, un poco diferentes. ¿Por qué? Vamos a ligar esto al reglamento de servicio de policía, ¿cierto? Veíamos que cuando yo hago un plan, el plan preventivo 1, ¿qué necesito yo para hacer el plan preventivo 1? ¿Qué debo tener conocimiento de qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Ay? Repita la pregunta, profe, hágame el favor. ¿Cómo es, profe? ¿Cómo es? Repita. Voy muy rápido. Para usted hacer el plan preventivo 1, bueno, digamos primero, ¿cuál es el plan preventivo 1? En el reglamento de servicio de policía. ¿Cuál es el plan preventivo 1? ¿Cuál es? Ok, estas son preguntas de chat. Vigilancia, seguridad. Baliza. Eso, bueno, sí. Lo que ya decís también, sí, pero las balizas. ¿Y qué necesito yo para hacer un plan de prevención? ¿O qué, o por qué yo hago en ese lugar un plan de prevención? Porque ya se sacó un Presencia, diagnóstico, problemática. porque sacó un diagnóstico y sabe que ese es el punto más crítico. Listo, Vaya, sí, claro. eso. Porque ya se ha cometido el delito ahí. O sea, la prevención viene es cuando ya suena contradictorio, ¿no? Porque uno diría prevención es prevenir que suceda. Sí, pero el plan dice que es cuando ya sucedió un delito en el lugar, yo hago un plan de prevención. Entonces, yo digo, bueno, acá se cometen hurtos, yo hago plan baliza, que es el plan preventivo 1, ¿cierto? Listo. El de sensibilización, o, bueno, ¿ah? Sí, están los tres planes, ¿cierto? El plan de control, el plan de preventivo 1 y los tres planes de disuasión. ¿Sí es? Disuasivo 1, disuasivo 2 y disuasivo 3. Estos planes de la disuasión no necesito que haya ocurrencia del delito, ¿cierto? Y ahora las campañas educativas necesito tener, digamos, va muy ligado a la prevención. Entonces necesito tener el conocimiento de qué delitos suceden en el territorio para contrarrestarlos a través de la educación de los ciudadanos. Entonces yo tengo que enseñarle a los ciudadanos, digamos que para estas campañas, yo tengo que hacer una orden de servicio, tengo que hacer unas reuniones o tengo que verificar qué es lo que voy a enseñar y voy a darme un tiempo para enseñarle al ciudadano y dejar esto plasmado en acta. Digamos que es así. Si vemos el programa de las campañas de la policía, pues digamos que no dice todo esto, pero la esencia de una campaña de educación es que usted eduque al ciudadano y deje un soporte de esto. Es como si fuera una escuela ciudadana o si fuera un espacio pedagógico, más o menos, ¿no? Una de las funciones de la policía es eso, educar a los ciudadanos para contrarrestar los delitos contra los niños. Entonces, usted va a realizar eso, va a ir a sentarse con los ciudadanos, con bastantes ciudadanos, a hacer una reunión, enseñarle, mire, los derechos de los niños son estos, estas acciones no se pueden cometer, hagamos esto. Entonces, educar al ciudadano, enseñarle. Adelantar labores de vigilancia en los parques y espacios públicos. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Estamos haciendo repaso. ¿Qué ley viene a verificar esto?
de adelantar labores de vigilancia en los parques y espacio público donde están los niños. ¿Qué ley? La 1801, Sí, pero hay otra que hace ley 2000. Ley 2000. Listo, la Ley 2000 es la que va a dar el área circundante a los parques, a los colegios, a los museos, donde se encuentran niños y adolescentes para protegerlos. ¿De qué? ¿Qué le vamos a proteger? ¿Qué no puede haber en esos lugares? Consumo de cigarrillos, de Consumo. alcohol, Toda sustancia. Sustancias. ¿Qué cosas más? prohibidas. Listo. ¿Qué más? Arma blanca, armas neumáticas o traumáticas o de fogueo. Listo. ¿Qué más? Lugares de cine para adultos, Listo. Lugares de cine para adultos. ¿Qué más? Prostitución. videojuegos, Prostitución y pornografía. No puede Claro. tener cartas o revistas o de pornografía en esos lugares. ¿Qué más? Los videojuegos, ¿Sala de sala de videojuegos? videojuegos. Sala de videojuegos, listo. Sí. Y establecimientos de bebidas embriagantes, ¿cierto? Bares, tabernas, billares, discotecas. Listo. Realizar labores de vigilancia para impedir el ingreso de niños y adolescentes en lugares de consumo de bebidas alcohólicas, lugares donde se ejerza la explotación sexual, salas de juego o azar, lugares donde se ponga en peligro físico y moral al niño. Listo. Prohibir la entrada de menores de 14 años a las salas de videojuegos. Esto hay una ley, ¿cierto? Prohibir la entrada de niños y adolescentes a teatros, cines, donde se presenten actos y clasificación XXX. Adelantar labores de vigilancia para controlar el porte de armas y bebidas. Fíjate que todo esto lo decía en la 1098 y la ley 2000 vino y rescató esto, lo trajo y lo anexó a la ley 1801. Entonces digo, bueno, vamos a hacer esto. Controlar las labores de vigilancia para controlar el porte de armas, listo. Brindar apoyo a del defensor de familia, comisario de familia. Señor. Listo. Defensor de familia, comisario de familia, inspector de policía y personero municipal. Toca brindarle el acompañamiento a estas autoridades, pero también se debe apoyar a esas autoridades para cumplir las funciones digamos, que le encomienda este código a la Policía Nacional. Apoyar traslados a hogares de paso, centros de atención especializada, que así se deben llamar los recursorios, ¿cierto? Esto, las cárceles para menores, que son centros de atención especializada. Lo que se busca en estos lugares es enmendar el actuar del muchacho, encauzarlo por la buena senda, digámoslo así, que el muchacho recapacite y, digamos, tome un buen camino. Muchos decían, ay, profe, hay unos que no, que eso no tiene salvación, que lo único es, bueno, lo digo, lo único es el plomo, ¿cierto? Digamos que hay unos muchachos que nunca logran causar, pero si logramos rescatar, aunque sea unos de esos malos pasos, ya es mucho. Con salvar una vida, rescatar a un muchacho de ese ambiente, a volverlo un muchacho que le sirva a la sociedad, que le aporte a la sociedad y que contribuya a la economía de una forma honesta, ya lo hemos hecho todo. Eso es lo importante. Esta norma no va a ser de alguna forma sancionatoria o de persecución hacia el menor, sino que sí se va a verificar los delitos que cometa, las circunstancias, los malos comportamientos, pero se va a buscar siempre educarlo, mejorarlo. Entonces, en estos centros de atención especializada, estos muchachos van a tener atención de nutricionista, psicólogo, sociólogo, también van a tener artes, van a aprender artes, ¿cierto? Expresión artística, psiquiatra si es necesario, aunque te ves primero con psicólogo, todo lo que pueda ayudar a contribuir a los derechos de estos adolescentes para que enmienden su camino, se vuelvan unas personas de bien o recapaciten del error, que puede ser un solo error que cometieron, ¿cierto? Entonces eso es lo que buscan estos centros y todo el código en esencia, todas las instituciones, las autoridades que están en el sistema de bienestar familiar, buscan es eso, proteger al menor, que no sea acosado sexualmente, no le hagan un acceso o una violación,
que el menor tenga una buena educación, que el menor, ¿cierto? No sea vulnerado por sus familiares o sus vecinos, que no se le vaya a dañar su inocencia. Todo esto es protegerlo. Si el menor está en malos caminos, buscar el por qué se le dañó la personalidad al menor o tiene esos comportamientos. Todo viene de un arraigo, viene de un porqué. Eso es lo que va a buscar el código en esencia, proteger al menor. No solamente no es como castigarlo o encerrarlo, sino poder ayudarlo, apoyarlo y acompañarlo en el proceso de crear su personalidad. Realizar vigilancia en Internet para desmantelar redes de venta y sustancias psicoactivas, pornografía infantil y prostitución. Detectar a niños y adolescentes que realicen trabajos prohibidos y que estén en situación de explotación de riesgo. ¿Quién postea en las redes sociales, en las páginas, los trabajos prohibidos? ¿Qué institución? Para menores de edad. ¿Quién? El ICBF. El ICBF. La Publicar. oficina de trabajo. No. El bienestar familiar. El ICBF. Él va a postear, va a postular, va a colocar en la página de él. Estos son los trabajos prohibidos. Mínimo tiene que hacerlo una vez al año. Mínimo. Es todos los años tiene que verificar. Él lo puede hacer cuando quiera, pero mínimo una vez al año va a actualizar los trabajos prohibidos. Estos trabajos son como soldadura, trabajar en una, ¿cómo se llama? Una vidriería, cualquier elemento que pueda cortar, punzar al menor, pero también cualquier trabajo que pueda dañar la psicología del menor, ¿cierto? Como, digamos, ser mesero en un bar de prostitutas, digámoslo así. Esto lo pone en riesgo al menor, psicológicamente. No sé, algún trabajo que no pueda él desarrollar por esto. Y todos los trabajos que pongan en riesgo la integridad física de él, ¿cierto? Trabajo en alturas, soldadura, no sé, todos estos son prohibidos. También los que trabajan con químicos, no se puede dejar a un menor trabajar en esto. Y aquí hay una función que es importante en la Policía Nacional, porque la policía en este código va a recibir quejas y denuncias de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Primordialmente lo va a hacer ¿quién? Policía de Infancia y Adolescencia. Van a poder recibir denuncias, querellas, ¿cierto? Y pues si no está Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Judicial en este caso sería SIJIN, recibiría esos casos. Pero si no hay SIJIN, no hay Infancia y Adolescencia, no hay SIJIN, puede recibir Policía Nacional. O sea, háblese de vigilancia. Policía Nacional puede recibir. Entonces, aquí hay una función que normalmente no tiene la Policía Nacional en los derechos de los grandes, ¿cierto? Pues que usted no puede recibir una denuncia formal como tal, ¿cierto? Policía Nacional. Va a recibir, pues, Policía Judicial, ¿cierto? Pero en este caso el código sí dice que si no hay infancia, el primero es infancia y adolescencia, es el que es llamado para recibir las quejas y las denuncias, ¿cierto? Las querellas. Bueno, aunque querella no, porque querella es el doliente y menor de edad, digamos que, pero también puede ir y con su padre. Porque la denuncia la puede hacer cualquier ciudadano, la querella la tiene que hacer la propia víctima, ¿cierto? Entonces, que recibiría en estos casos sobre estos temas sería, Disculpa, lo señor, que quieres decir es que cuando se cometan delitos contra menores de edad no son querellables, o sea que cualquier persona puede hacer ese tipo de denuncia. sí, sino que estaba hablando de la querella, pero aquí un menor de edad, digamos que sí puede también, pero es que un menor de edad, en cuanto a ir a interponer una querella, lo hace directamente la denuncia de sus padres, ¿cierto? Casi siempre. Pero podría darse que un menor vaya a una estación de policía a decir, venga, es que me estaban acosando, o el señor que estaba en la esquina se estaba masturbando enfrente mío. Entonces, la Policía Nacional en este código va a recibir todas estas quejas, querellas, denuncias, ¿no? Porque la denuncia es cualquier ciudadano puede denunciar un delito, un hecho que ha ocurrido, no necesariamente tiene que ser la víctima. Esa es la denuncia.
Y la querella, pues sí tiene que ser la víctima la que interpone esa querella. En este código sí se va a tener que recibir, o sí es una función de la Policía Nacional, recibir denuncias, quejas, querellas de estos temas que son de los derechos de los niños. Digamos que en el Código Penal, digamos que sería directamente Policía Judicial, y pues en última tendrían que ir la que realiza la persecución judicial, pues es Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Pero aquí en el Código de Infancia y Adolescencia sí le dan la tarea es primordialmente a infancia y adolescencia. Infancia y adolescencia es la primera que tiene que recibir estos casos. Si no hay infancia y adolescencia, lo va a realizar SIGIN, va a recibir ellas las funciones, digamos en estos casos de recibir la denuncia. Si no hay, podría excepcionalmente, podría recibirlo Policía Nacional, pero tiene que darle trámite y activar las rutas, ¿cierto? Para la protección de los menores. Listo, otra función, garantizar los derechos de los niños y adolescentes en los procedimientos de policía. Entonces, en todos los procedimientos tienen que estar garantizados los derechos de los niños, los derechos de los menores. Prestar logística necesaria para el traslado de los niños y adolescentes a juzgados, centros hospitalarios, garantizando la seguridad. Es función de la policía prestar este servicio, prestar el servicio para el traslado de los niños, ¿cierto? Acá hay una cosa, ¿cierto? No se puede hacer en una camioneta normal, no se debe hacer. En algunas circunstancias se hace, pero, o lo han hecho en algunos lugares, profe, es que donde yo estoy se hace, pero no se debe hacer, no se debe hacer, ¿cierto? Se debe hacer en un vehículo que se pertenezca a infancia y adolescencia, ¿cierto? En un vehículo de estos, y sí se debe prestar este servicio del traslado. Muchos entran en discordia, no, que el señor comisario tiene que buscar un vehículo para llevarlo, ¿no? Que la alcaldía tiene que aportar el vehículo y todo esto. Digamos que en la vida real se representan todo esto. En la vida real se representan como esas disputas, esos inconvenientes. Señor, iPhone, ¿sí? ¿Levantó la mano? No, qué pena, profe, me equivoqué, era cambiar el nombre. Ah, listo, listo, listo. Entonces, en la vida real se presentan estas diferencias y, ay, no, que la alcaldía tiene que aportar un vehículo, que no, que la policía no. Pero si vamos a ver el código, sí está obligado, sí es una función de la Policía Nacional prestar este servicio o esta ayuda. Sobre todo que tiene que ayudar a todas las instituciones en los procedimientos con los niños y tiene que brindar este apoyo de transporte de los niños a los juzgados y también a los centros, ¿cierto? A los centros especializados, ellos también tienen que realizarlo. Porque muchos dicen, ay, no, es que ya, Profe, el vehículo es necesario en vehículo de infancia, ¿sí o no? sí, de infancia. Y tipo panel, De vigilancia. sí, de infancia y adolescencia. Y que sea tipo panel. ¿Por qué? Porque recordemos el reglamento de servicio de policía, que la camioneta, la pick-up, la camioneta no es para transportar personal capturado, no es para transportar a ningún ciudadano. Esta camioneta es solamente de apoyo por si se requiere llevar algunos elementos. Tampoco se puede llevar personal en platón, y mucho menos si es una persona capturada, no se puede, ¿cierto? Estas camionetas solamente son de apoyo y son para hacer control. Sobre todo son para los casos en donde se van a hacer plan candado o donde se va a llevar logística, pero no es para trasladar personas capturadas y mucho menos niños o adolescentes, no se puede transportar. En las panel sí se debe transportar las personas capturadas o en la Duster, ¿no? La Duster vino a reemplazar a la panel, pero realmente el reglamento dice que es la panel. ¿Qué sucede? Que tampoco en una panel normal se podría trasladar menor. Tiene que ser de infancia y adolescencia. Infancia y adolescencia. Entonces, esto es importante, es importante. Y sí se tiene que prestar esa ayuda, ese servicio de transporte. Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales, tener capacitación en derechos humanos y legislación de infancia y adolescencia.
Bueno, acá hay una controversia porque, digamos que, Buena preguntita. señor, De pronto el artículo donde habla de esa logística, ¿cuál será? Pues digamos, en caso de uno solicitar apoyo a infancia y adolescencia para esos traslados. creo, creo que este es el artículo 3, 4 de la ley 1098, pero no estoy, vamos, porque acá no lo puse, pero creo que es el 4 de la ley 1098. Está en los primeros, están las funciones de la policía. Entonces, bueno, creo que van primero los principios, cómo está organizado el código, y ahí sí vienen las funciones de la policía. Están los primeros. Yo lo busco y le envío, ¿listo? Porque la verdad no me acuerdo el artículo en sí, el número, no me acuerdo ahorita. Listo, Listo, profe, gracias. listo, sí, señor. El policía de infancia y adolescencia debe conocer o debe saber de psicología, debe saber de sociología, o debes tener pedagogía infantil, debes saber de estos temas relacionados con las ciencias sociales, pero resulta que, pues, bueno, la institución debería eh, garantizar ello, ¿cierto? Hay un presupuesto para la profesionalización del servicio de policía, pero ese presupuesto, ustedes verifican, yo lo hago, yo siempre verifico a ver si sale algún pregrado o una tecnología. La verdad, nunca salen puro posgrados, y salen en qué? En administración de empresas y en contaduría pública y en, bueno, lo de la función pública también. Ya sabemos por qué, porque hay personal que sí sale profesional, digamos, con un pregrado en la policía, y ellos pues obtienen estos posgrados. Entonces esto se da cuando la persona ya va a especializarse y va a entrar a la especialidad de infancia y adolescencia, o cuando entra a la institución con los conocimientos ya previos, ya tiene el grado, el cartón, digámoslo así, ¿cierto? Pero debería la institución pues brindar esta garantía de dar pregrados en derecho, en psicología, en, no sé, atención a la primera infancia, licenciaturas, para poder aplicar como tal este código. Pero siempre es necesario que la persona que esté en fase de adolescencia tenga por lo menos un certificado, un diplomado sobre estos temas, ¿cierto? La institución tiene que capacitar al personal cuando ingresa a la institución. ¿Y cómo se llama ese proceso? Cuando usted entra a la institución y le dan digamos, una instrucción de la información, ¿cómo se llama ese proceso? Según la ley 2179 y según el reglamento de servicio de policía. ¿Cómo se llama cuando usted por primera vez adquiere un conocimiento en la institución? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Instrucción. Capacitación. Capacitación no es. Instrucción. Instrucción. No, Instrucción, ¿no? no, Socialización. no. Formación. En la escuela. Por primera vez usted va a adquirir un conocimiento. Después de la formación, cuando usted va a ir a fondo en ese conocimiento, ¿cómo se llama? Capacitación. Bueno, se llama especialización o capacitación, bueno, listo. Y después cuando usted ya tiene claro ese conocimiento y lo va a retroalimentar para que no se le olvide, ¿cómo se llama? Inducción. Entrenamiento. Instrucción. Entrenamiento. Entrenamiento. Ojo, porque estos tres procesos los podrían preguntar. Están en la ley de la 2179, ¿cierto? Entonces los podrían preguntar. Y estos también, pues hablan, pero no, digamos, como no son muy específicos o no hacen mucho detalle en ellos en el reglamento de servicio de policía. Dice el personal a través de la formación, capacitación, y allá dice reentrenamiento. Allá aplica esa palabra, reentrenamiento. La 2179 dice entrenamiento, ¿cierto? Entonces, son los tres procesos educativos que hay en la institución: formación, capacitación o especialización y entrenamiento, reentrenamiento, ¿cierto? Esas son. Listo, entonces, todos al iniciar la carrera, digamos, en una escuela deben darse formación, temas de infancia y adolescencia. Ese certificado se lo van a guardar de por vida
bueno, mientras esté en la institución. Y usted puede, no sé, pretender a una menor de edad y ese cartoncito siempre va a estar allá brillando en su hoja de vida. Entonces ahí le van a decir, venga, es que está prohibido. Ah, no, pero es que yo no sabía. Ah, pero es que mire, usted tiene instrucción en infancia y adolescencia, ¿perdón? O un mal procedimiento que usted haga con un menor. Ah, yo no sabía que se hacía así. Ah, no, no, venga. Usted tiene un cartoncito donde dice que usted vio temática en la formación de infancia y adolescencia. Es más, tenemos un acta y tenemos hasta los resultados de la materia. ¿Cuánto sacó usted y qué tema vio? Todo eso está. Lo digo porque lo he visto, lo he visto. Lo vi con un compañero que hizo un poligrama, bueno, esto es otro tema, pero hizo un poligrama, una información errónea, falsa, y él dijo que fue por error porque él no sabía manejar el computador. Y todos dijeron, no, si es que no sabe manejar el computador. Pero la institución, o digamos, o que realizó la investigación, dijo, venga, pero si él debe saber, porque él estuvo en un proceso de formación. Venga, señora Escuela de Vélez, esto, le solicito, venga, deme la información si él tuvo capacitación de sistemas y ofimática. Sí, sí, mire, sacó 4.8 en la materia. Ah, no, 4.8. Y ese cartón le sirvió para una suspensión 6 meses. Entonces, todo esto queda en el proceso de formación, todo lo que leen en el proceso de formación queda registrado y queda en la hoja de vida. Bueno, Policía Facial podrá realizar actividades, bueno, ¿dónde está? Ingreso a bueno, en la institución, en los ascensos, cuando se va a hacer los ascensos. Por eso es que el tema de la ley 1098, sí o sí, yo la inicio todos los días, todos los años, perdón, todos los años, a estudiarla, porque yo sé que es seguro, Constitución, 1098, la 906, la 599, la 1801, yo sé que son temas sí o sí se van a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos la capacitación en enero y muchos decían, no, espero que todavía no han salido los temas. Yo sí, pero es que de acá que salgan los temas, ya hemos visto los temas que se repiten todos los años, ¿no? Bueno, entonces todos los ascensos lo van a ver. Todos los ascensos, cuando asciendan entonces a otro grado, a cada grado se tiene que ver código de infancia y adolescencia. Todos los ascensos. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. La ley lo dice. En todos los ascensos, en la formación, capacitación, entrenamientos, ¿cierto? Se debe ver algo de infancia y adolescencia. Bueno, esta capacitación será coordinada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, el Instituto de Bienestar Familiar pues, va a dar la orientación o unas pautas, ¿cierto? De qué es lo que está vigente, qué no está vigente, ¿cierto? Pero esto lo hacen pues, a través de, ¿cómo se llama ahora la dirección de, ¿cómo se llama? ¿La de estudios? ¿Cómo se llama ahora? Se me olvidó el nombre. ¿Qué me dice? La dirección de estudios ahorita, la que era antes de la INAE. ¿Cómo se llama ahora? ¿Nadie sabe? DINAE. No, DINAE se llamaba anteriormente, ahora es Dirección de Estudio, no sé, Dirección de Conocimiento, algo así, Dirección... Ahora es jefatura, ¿no? No, Jefatura es DICE, yo digo es la de escuelas. Ahora tiene otro nombre, de acuerdo a la actualización que hicieron con la ley 2179, cambió. Ahora es, digamos, prácticamente una universidad donde van a instruir con conocimiento a los policiales. Pero no me acuerdo el nombre ahorita, yo lo tengo, esta mañana lo estaba mirando y todo esto. Vemos toda la temática que tienen y me parece muy bueno. Por ejemplo, los subintendentes 2024, no, los 2025. O sea, ustedes van a ser el primer grado, digamos, de ascenso tecnológico. Ustedes ya van a perder no, van a superar el técnico. Ustedes tienen que ir a la escuela y van a salir con un tecnólogo para poder ascender por la actualización con la ley 2179, por la profesionalización del servicio de policía. Y cuando van a ascender a intendente, deben tener un pregrado. Pero el primer curso que va a ser tecnólogo son ustedes. ¿Listo? No me acuerdo ahorita el nombre.
lo tengo, pero no. Listo. Entonces, esta dirección que anteriormente era de escuela, va a tener muy presente las directrices que da el Instituto de Bienestar Familiar para dar estas capacitaciones. Listo. El policía de infancia y adolescencia solo, ojo, solo podrá realizar actividades de infancia y adolescencia. No puede realizar otras actividades, solo actividades de infancia y adolescencia. No, que sí va a apoyar, pero va a realizar actividades de infancia y adolescencia. No, que va a ir a un servicio, pero va a realizar actividades de infancia y adolescencia. Solamente puede realizar actividades de infancia y adolescencia. Listo. Y él va a ser multiplicador en la unidad del tema de infancia y adolescencia. Y le va a explicar a todos los compañeros qué se puede hacer y qué no se debe hacer, digamos, en los procedimientos. Y también ilustrar a los comandantes. Venga, mi sargento, venga, mi teniente, la verdad estás realizando esto mal. Venga, se está haciendo un mal procedimiento. Es obligación de él realizar o multiplicar este conocimiento. La Policía Nacional capacitará al Policía de Infancia y Adolescencia en formación de Policía Judicial con el objeto que estas, asesoren o apoyen a las autoridades y a sus compañeros. Entonces, por eso, la primera autoridad de Policía Judicial o la que va a recibir las querellas, las denuncias, ¿cierto? En tema de infancia y adolescencia, va a ser personal de infancia y adolescencia, ¿cierto? Ellos van a ser los primeros en recibir esto. Si no están ellos, esta función la recibirá SIJIN o Policía Judicial. Si no están ellos, ya tocaría de forma excepcional Policía Nacional. Listo. Las prohibiciones especiales, ¿cierto? Entonces, se prohíbe la utilización de esposas o cualquier otro elemento o otro medio que atente contra la dignidad del menor. Igualmente, la utilización de armas para impedir conjurar la evasión de este, salvo la integridad física suya o la de un tercero en peligro inminente. Todos nos vamos a lo último. Todos decimos, ay, no, es que estaba en riesgo mi vida. Sí, sí, pero recuerde que todo lo que usted diga o la carga probatoria le cae a quien pues hace la acusación o a quien está estableciendo la hipótesis, ¿cierto? Si usted dice, es que sucede esto, listo, pero demuestre, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que no nos vamos a ir siempre al salvo la integridad, sino tenemos que primero cumplir esto y luego ahí sí el salvo. En la vida real o en los procedimientos normales que se presentan con mucha dificultad, pues se hace. Para el examen y para la norma, no se utilizan armas de fuego para conjurar la evasión, no se utilizan esposas para, digamos que, controlar al menor o disminuirlo o neutralizar de alguna forma, ¿cierto? Para controlar. No se utiliza. O con esto que la utilización de arma de fuego para, digamos, evitar que se fugue, no se puede hacer. Y por eso este código también nos da un tiempo para realizar la reaprensión, volver a buscar al muchacho y volver a aprenderlo, ¿cierto? A retenerlo. Entonces, ¿ya? La tonfa sí se puede utilizar, ¿cierto? Sí, pero digamos que todo lo que usted vaya a aplicar es invulnerable, de hecho, del niño o del menor, pero usted lo puede utilizar, pero de acuerdo a cómo lo haga, de acuerdo a cómo lo haga y cómo lo especifique en el informe. Sí se puede hacer en casos excepcionales, digamos, por eso le digo, pero digamos que hacer una llave, pero no ir a partirle la cabeza, ¿cierto? Son cosas diferentes. Yo hago la salvedad, suena como feo, pero hago la salvedad, es así. Usted puede utilizar una llave para controlar un menor o retener un menor con la tonfa, sí se puede hacer, si el muchacho está alterado. Ya en el informe usted va a colocar todo, ¿cierto? Pero sí se puede hacer. Las armas de fuego, le digo que sí, no se debe hacer, porque hay un tiempo para volver a aprender el muchacho. Y si en ese tiempo, son 48 horas, si en ese tiempo usted lo vuelve a reaprender, no habrá motivo para una investigación disciplinaria o una sanción, digámoslo así. Sí pueden abrir la investigación si quieren, pero no habrá motivo para una sanción. Entonces, eso es lo que toca verificar. Entonces, no es tan, ¿cómo le digo? No sé, es que la palabra, no es como tan grave que se le fugue a un menor de edad, ¿cierto? Porque usted puede volver a realizarlo, aprenderlo y no hay inconveniente, digámoslo así. Y usted puede ampararse en esto. Yo no puedo utilizar mi arma de fuego para evitar que él se duele. Yo lo único que puedo hacer es perseguirlo
pero si no pude, ¿cierto? Tiene que demostrar todo, pero si no pude alcanzarlo, entonces es importante esto. Estas, ¿ya? ¿Qué me va a preguntar? No, igual que nadie está obligado a lo imposible. Eso, máxima del derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Si para ustedes fue imposible esto, pues no hay inconveniente, pero también tiene que demostrarlo, ¿no? Todo es demostrable, tiene que especificar por qué motivo era imposible, ¿cierto? Y pues el código siempre va a buscarla proteger al menor, entonces que de alguna forma no va a ser tan, no sé, inquisidor con usted por que se le fugó. Pues sí va a haber la investigación disciplinaria, pero tenemos que ver el por qué o cómo o qué fue lo que sucedió. Listo. Allanamiento y rescate. Cuando estábamos viendo el código, vimos que los medios de policía, el numeral 8, había quedado inasequible porque había una autoridad administrativa que daba una orden de allanamiento y digamos que no tenía esa potestad porque él no lleva ninguna persecución investigativa o digamos, sí, una investigación judicial contra alguien. Entonces, él no tiene por qué ir a buscar elementos materiales probatorios o llevar esto, porque él es una autoridad administrativa. Él lo único que va a cumplir es función de policía y administrar recursos, digámoslo así. Entonces, no tiene por qué tener esas funciones de darle la potestad a alguien de ir a restringir el derecho, ¿cierto? De la propiedad y de la intimidad, porque sí, porque ya. En cambio, el fiscal o el juez sí tiene, porque él está realizando una investigación por violación de algunos derechos, o sea, la comisión de unos delitos, sí tiene como esa potestad de decir, venga, restringamos el derecho a este muchacho o a esta persona para ir a buscar, para perseguir algo más importante, ¿cierto? Pero el alcalde no la tenía porque era una autoridad administrativa. Y decíamos que hay una sola autoridad administrativa que cumple esa excepción, que es la única autoridad administrativa que sí puede dar una orden para un allanamiento, ¿cierto? ¿Y por qué motivo? Porque los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los grandes. Entonces, si yo veo que están vulnerando el derecho de un niño, ¿cierto? Un señor defensor de familia o un señor comisario dice, venga, no. Vaya, restringamos el derecho del grande para salvar el derecho del niño, porque el derecho del niño prevalece. Y entonces se va a poder expedir una orden, digamos, una autoridad administrativa va a poder expedir una orden de allanamiento. Es la única excepción. Y es por estos motivos. Entonces, siempre que el defensor de familia o el comisario tengan indicios que se está vulnerando los derechos de los niños y están en peligro, podrás pedir una orden de allanamiento. ¿Sí? Es la única autoridad administrativa que puede hacerlo. El resto, pues, serán las autoridades o las judiciales, ¿cierto? Ellos lo pueden hacer, de resto no. Y por eso el medio de policía, el numeral 8 de los medios de policía, quedó inasequible. La Corte Constitucional dijo, venga, esto va en contra de la Constitución, de una autoridad administrativa, no puede hacer eso. Ya. Claro. Listo, entonces aquí el comisario, defensor de familia y comisario sí puede hacer una orden de allanamiento, ¿cierto? Por el motivo de rescatar a un menor. El sistema de bienestar familiar... Profe, disculpe, pero ese informe tiene un orden jerárquico, ¿cierto? ¿Cuál es el primero que me olvidó? de la orden, el primero siempre es el defensor de familia, pero sucede una cosa en la vida real. En la mayoría de municipios o corregimientos no hay defensor de familia. ¿Sí? No, pero para el examen. Para el examen sí, defensor de familia y luego comisario de familia. Son los dos. Vamos a hacer una semejanza, no está bien porque no es así, pero me sirve para entender cómo funciona. Digamos que el defensor de familia es el abogado defensor del niño. Y el comisario de familia es como si fuera un juez. No es juez, pero es como si fuera un juez. Va a verificar o ponderar situaciones para garantizar los derechos de los niños. Digámoslo así. Pero ¿qué sucede? Que cuando no hay defensor de familia, el comisario adquiere las funciones del defensor de familia y las funciones de comisario de familia. Entonces muchas veces vemos que el comisario hace de todo. Y como trabajamos en ese municipio, nosotros entendemos que son todas las funciones del comisario y resulta que no. Está realizando funciones del defensor y funciones del comisario. Algunos municipios también lo hacen por
ahorrarse el sueldo del defensor de familia, digámoslo así, ¿no? Pero en realidad debería el primero en garantizar y verificar los derechos de los niños es el defensor de familia, es el primero. Y él es el que le va a llevar o va, digamos, él va a proteger al menor y el que va a verificar la situación es el comisario. Yo le digo que es como si fuera un juez, no es juez, no es cierto, pero yo hago la semejanza. Es como si fuera un juez porque él es el que va a garantizar la protección de todos estos derechos. Y el defensor de familia va a ser como el abogado defensor en todo el procedimiento, todo el acompañamiento que le va a hacer al menor. ¿Por qué? Porque hay un menor infractor, él lo va a acompañar en la indagación, investigación y juicio, en todo el proceso, ¿no? Lo va a acompañar. Pero ¿qué sucede? Que el defensor de familia en muchas partes no está. Entonces, el comisario surte esas funciones. Bueno, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ¿cierto? Ahí están todas las autoridades. Y vamos a un temita importante en el examen, que siempre lo preguntan, que es la autorización de trabajo para adolescentes. Esta autorización, pero espera, aquí está el título, pero ese título va más abajito. Porque mira, acá dice, en la etapa de indagación, investigación y Hay juicio, un pequeño error ahí. sí, hay un error. En las etapas de indagación, investigación y juicio, siempre va a estar acompañado del defensor de familia, lo que yo estaba hablando ahorita, ¿cierto? ¿Quién va a verificar la garantía de los derechos de este? Va a ayudar a restablecer derechos de los menores y el comisario va a dar garantía y verificación. Digamos, más allá, es como si fuera, vuelvo y lo digo, como si fuera un juez, más o menos. Las audiencias deben ser cerradas si el juez considera que se expone al niño o al menor. No lo dice así textualmente la ley dice, las audiencias, bueno, sí lo dice así, perdón. Sí, las audiencias deben ser cerradas si se pone en riesgo la integridad del menor. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se ve que se pone en riesgo normalmente, son abiertas. Esto es contradicción, ¿cierto? No dice, pero bueno, pero ahí dice que cerradas y dice que abiertas. Porque si se cumple la condición de poner en riesgo al menor. Si no se cumple la condición, son abiertas. ¿Listo? Para el examen, cuando encuentren esta pregunta, si son abiertas o cerradas, son abiertas, muchachos. Solo que en la vida real siempre se hacen cerradas porque siempre se dice que se pone en riesgo al menor. Pero, digamos que la interpretación del artículo es que son abiertas, pero si el juez considera pertinente, las puede hacer cerradas. ¿Sí? Las autoridades que intervienen en el proceso penal deben ser especializadas de manera, bueno, en materia de infancia y adolescencia. ¿Qué sucede? Acá también hay esta autorización está mal, este artículo acá. Estas autoridades también tienen una escala. La escala de las autoridades para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes también tiene una escala. Entonces, si yo tengo este juez, si no tengo este juez, va a este juez, si no va a este otro juez. Pero principalmente debería ser siempre puras personas especializadas en el tema de infancia y adolescencia que van a atender estos casos. Fiscal, especializado en infancia y adolescencia. Juez, especializado en infancia y adolescencia, ¿cierto? Todos deberían tener pleno conocimiento de esto. Pero ¿qué sucede? Que si no hay, pues vamos a ir, pues, al promiscuo. Pero ¿qué sucede? Que si el promiscuo, no hay promiscuo, pues nos vamos a ir al municipal. Esa es la escala. Digamos, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Listo? Presunción de inocencia, presunción de edad, perdón. Siempre se va a creer la edad menor, siempre. Pero es que él tiene bigote, tiene barba, es que tiene 2 metros, es que es más acuerpado que yo, es que tiene hasta, no sé, tiene hasta pata de gallo, ¿cierto? Acá, tiene hasta, no sé, tiene la frente fruncida, tiene muchas arrugas, entonces yo ya creo que es mayor. No importa, si él dice que es menor, no hay problema, es un procedimiento como si fuera menor. Se hace el procedimiento como si fuera menor y se dan cuenta que, oh, es mayor, no hay ningún inconveniente, cambia formatos y ya, no hay inconveniente, ¿cierto? Lo lleva a la otra autoridad y no le estoy violando ningún derecho.
Pero si usted hace el procedimiento como mayor y después se dan cuenta que, ay, es menor, ¿verdad? Ahí sí tiene inconvenientes, problemas, digamos, disciplinarios, tiene inconvenientes y cae todo el procedimiento básicamente. Entonces, ahí sí hay inconvenientes. En cambio, si usted lo hace como menor y él es mayor, ya, cambia el formato y ya. No hay inconveniente, no hay problema. Listo. Siempre se va a presumir la edad inferior. La detención en flagrancia. El adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado y no se podrá exceder las 36 horas para realizar audiencia de control de garantías. Muchachos, le decía, los términos siempre son inmediatos, solo que hay un máximo de tiempo, pero los términos son inmediatos. Digamos, siempre que usted vaya a realizar un procedimiento, una orden de comparendo, vaya a realizar cualquier cosa, es inmediato. Inmediato. Solo que si sucede algo especial, si hay una eventualidad, ¿cierto? Si hay algo excepcional, si sucede un caso fortuito, una fuerza mayor, pues yo puedo tener un tiempo prudente para poder realizar, ¿cierto? Entonces, aquí lo mismo, 36 horas. Pero ¿qué sucede? Que es para presentarlo en audiencia ante el juez, control de garantías. Volvemos a ver esto. Decíamos, el captor, ¿cierto? Tiene un tiempo, después policía judicial tiene un tiempo, y después fiscal tiene un tiempo, y tiene que agendar la audiencia para realizarse. Entonces, máximo tendría el captor, ¿cierto? Podría tener 12 horas, policía judicial 12 horas, y fiscal 12 horas para verificar el caso y llevarlo a audiencia. Esto sería en un caso excepcional, ¿no? Caso excepcional. Pero no serían 36 horas, sería máximo en caso excepcional 12 horas. Es la verdad, no sería más. El término es inmediato, porque yo como abogado defensor, yo puedo decir, bueno, son 35 horas están realizando la audiencia, ¿cierto? Listo, muy bien, no se pasaron las 36. Pero venga, señor captor, venga, policía judicial y señor fiscal, ¿por qué se demoraron 35 horas? Detálleme minuto a minuto o hora a hora, ¿qué se hizo en ese tiempo? ¿Por qué tanto tiempo para presentar, digamos, bueno, acá sería el aprendido, que es el menor? ¿Qué tanto tiempo para presentarlo aquí a control de garantías? Entonces, ya ahí, digamos que habría un inconveniente, ¿cierto? Si yo, no es que fui, no sé detallar hora a hora qué hice, pues hay un inconveniente. Listo. Está el Ministerio Público, ¿cierto? Que en el Ministerio Público está Procurador General de la Nación, ¿cierto? Está Defensor del Pueblo, ¿cierto? Personerías municipales o distritales, ¿cierto? Y se llama, los agentes del Ministerio, sí, son abogados defensores cuando la persona no tiene para pagar, pues están estos abogados aquí en el Ministerio Público. Este Ministerio Público siempre va a dar una garantía, ¿cierto? Digamos que el personero no es como tal una autoridad directamente llamada al código, pero sí es una persona que si yo no encuentro un defensor de familia, no encuentro un comisario de familia, yo me puedo apoyar, ¿cierto? Me puedo apoyar en el personero, bueno, el inspector de policía también, pero no lo encuentro. Entonces puedo llamar al personero y decirle, venga, es que yo tengo este caso, tengo este procedimiento con un menor de edad, pero no tengo otra autoridad, necesito que usted me le dé garantía y transparencia a mi procedimiento. Yo voy a realizar el traslado del menor al centro zonal más cercano, otro municipio, ¿cierto? Entonces yo necesito que usted me dé garantía. Y él le va a ayudar en esto, ¿cierto? Él va a apoyar o va a verificar que se haga bien el procedimiento. Pero en realidad, como tal, digamos que no es una autoridad directamente llamada a realizar el procedimiento con los menores, pero sí va a dar, el Ministerio Público va a dar garantías. Bueno, ¿esto van a realizar qué? Promover y divulgar y proteger los derechos, ciertos humanos y de la infancia. Bueno,
promover el conocimiento y la formación de los niños para el ejercicio de sus derechos, tramitar de oficio o por solicitud de cualquiera persona peticiones o quejas de vulneraciones de derechos de los niños, hacer observaciones y recomendaciones a las autoridades en cuanto a la atención de casos con menores de edad. Listo. Vamos a otro tema que es fundamental, muchachos. La entrevista. Esta entrevista la han preguntado, casi todos los años preguntan esto, ¿cierto? Resulta que para hacer esta entrevista tengo que tener un personal especializado digamos, primero que sepa policía judicial. Después que sea especializado en entrevista y que sea especializado en entrevista para menores. El código lo dice que es del CTI, pero en la vida real podemos ver que SIGIN también toma esto, pero digamos que en el código nos habla directamente de SIGIN porque cuando inició el código, los únicos que estaban capacitados y estaban especializados en este tema era CTI, perdón, CTI. Eran los únicos que estaban capacitados. Entonces dice, el defensor el defensor de familia o el comisario tienen que estar siempre dando garantía, verificando las preguntas que se le hace a este menor. ¿Cierto? Recuerden, el captor no realiza como tal esto. Entonces, el policía captor no puede estar, el que hace la aprehensión, no puede Profe, o sea estar. que ahí el comisario es el cuestionario que le van a hacer, él es el que omite o dice sí o no las preguntas que le van a hacer al menor. Sí, por eso le digo que él es el que da una garantía a los procedimientos, entonces por eso yo lo digo que es como si fuera un juez chiquito, digámoslo así, en cuestión de los niños, porque él es el que va a verificar que todo se haga con legalidad. Y el que va a defender los derechos de los niños es el defensor de familia. Él es el que va a estar vigilando todo momento qué hacen con el menor y cómo el menor se puede defender. Y el que le va a dar garantía al procedimiento, el que va a estar verificando esto, es el comisario. ¿Cierto? Entonces el comisario va a mirar las preguntas que no vulneren el derecho del niño. Y ojo, lo que yo le digo, quien realiza la aprehensión no está autorizado en realizar una entrevista, en realizar, en comenzar a preguntarle sobre todo cosas. Venga, niño, ese señor, ¿sí la penetró o no la penetró? No puede vulnerar los derechos de los niños y no tiene esa función de realizar entrevistas. No puede. El que, digamos, quien realiza la aprehensión, bueno, o digamos un menor, ¿cierto? Un menor realizó un hurto o realizó un asesinato, entonces se capturó al menor, al adolescente. Entonces, venga, pero ¿por qué lo mató? No puede, no puede, ¿no? O digamos que él el menor le propinó unas puñaladas a su padrastro. Venga, pero ¿por qué? ¿Por qué lo apuñaleó? Usted no puede hacer preguntas. Esto surte a través de una investigación y digamos que todo esto es un procedimiento, el debido proceso. Entonces, quien realiza la captura no puede estar preguntando, haciendo entrevistas, y mucho menos cuestiones que puedan vulnerar los derechos de los niños. Se demuestra eso, si se demuestra eso, se cae el procedimiento. ¿Cierto? Si graban al policía preguntándole, ¿cierto? Venga, pero el señor sí la penetró o la manoseó solamente, ¿cierto? Esto se daña los procedimientos, ¿cierto? Todo esto, porque la entrevista es muy delicado. Mire que a un menor lo van a entrevistar una vez. Si el juez considera obligatorio, lo puede volver a entrevistar 2 veces. Ya, no se puede exceder con el menor. Si hacen una grabación del menor, digamos que la guardan para el proceso, pero si la requieren verla, la podrían verificar por una vez, para que esto no va a ser que todas las veces que quiera, venga, saquen la entrevista donde la menor decía que sí la violaba, venga, saquen la entrevista donde el muchacho decía que sí, que él penetró a su hermanito desde 4 años. No, ojo con todo esto, tiene que ver con menores, con todo esto, es muy delicado. El policía a veces se pasa, pero yo le digo que no es por mala voluntad o digamos
o porque él quiere infringir la ley. Lo que pasa es que tiene una ignorancia supina. Él debería saber eso, pero no lo sabe. Es por la ignorancia comete errores. No debe estar preguntando cosas que no le competen a él. Él solamente tiene que hacer el procedimiento, poner ante el órgano, ¿cierto? Ante el fiscal y ellos realizan de acuerdo a sus funciones. Pero el policía no tiene por qué estar preguntando, chismoseando, y mucho menos violando el secreto profesional. Ah, no, es que ayer tuve un caso y allá en la estación, y venga, tuve un caso donde, imagínese lo que pasó. Eso es secreto profesional. Lo que un doctor tiene con sus pacientes es secreto profesional. Lo que un padre tiene con las personas que van a confesarse es un secreto profesional. El secreto profesional no se debe difundir, ¿cierto? Entonces, todo el procedimiento que vea un policía no debe contarlo. Tampoco debe hacerlo público. Hace un video, ay, es que no debe hacerlo público, ¿cierto? Si lo quiere hacer al interior como ejemplo para enseñar a los otros, lo puede hacer sin grabar cosas que sean vulnerables, niños, personas, nombres y esto no. Un elemento, listo, mire, este elemento fue usado para tal cosa, tengan cuidado, muchachos, el elemento ya. Y que sea internamente. Pero eso de sacar a las personas y todo esto y grabarlas es un problema, es un problema. Sobre todo que dice, por ejemplo, vámonos al artículo 21 de la ley 1801. Dice que es el carácter público de la actividad de policía. Y reza ese artículo, dice, todo procedimiento de policía puede ser grabado salvo las excepciones de ley. Entonces, dice el artículo 21 de la ley 1801, es el carácter público de la actividad de policía. Y dice, todo procedimiento de policía puede ser grabado, ¿cierto? Por cualquier medio tecnológico, salvo las excepciones expresas de ley. ¿Y qué son esas excepciones? Decíamos que uno es el secreto profesional, ¿cierto? Otro, medidas de seguridad de un establecimiento como un banco, internamente, yo no puedo grabar. Otro, digamos, el secreto que puede ser dentro de Coca-Cola, dentro de la empresa. Mire, este es el secreto de la Coca-Cola, ¿cierto? Un secreto comercial, económico. Y otro, en los procedimientos con menores de edad, muchachos. O los procedimientos que pueden ser con mayores de edad, pero pueden ser de violación. También esto porque pone, digamos, en vulneración unos derechos muy importantes de la persona, porque ahí está la dignidad humana. Y decíamos que la dignidad humana es la base fundamental de todos los derechos. Si una persona pierde la dignidad humana, no tiene cómo exigir los demás derechos, porque ni siquiera se le reconoce que es persona o humano. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué derechos puede solicitar? ¿No? Entonces, estos procedimientos no se pueden grabar, muchachos. Procedimientos con menores de edad, con violaciones, con esto, no se puede. Y tampoco ninguna persona los puede grabar. La persona puede decir, es que mire el artículo 21, o puede decir, es que la ley, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana me dice que sí puedo grabar. Sí, muchachos. Me dice que puede grabar salvo las, digamos, las provisiones expresas de ley. Y esas son con menores de edad. Usted no puede grabar un procedimiento con menor de edad. Listo. Esta entrevista la va a realizar un personal del CTI, ¿cierto? Bueno, si hay una vulneración en las preguntas, el señor comisario va a decir que no se la hagan, y si le llegan a hacer ese cuestionario donde vulneren al niño, el señor comisario va a tomar acciones, ¿no?, sobre ese procedimiento para restablecer los derechos de ese niño. En la judicialización se podrá realizar entrevista por el CTI una vez, 2 veces si el juez lo considera pertinente. Igualmente la grabación, una vez. Ya si se considera pertinente, 2 veces, pero no se puede estar exponiendo al menor a esto. Por eso los casos con menores son muy delicados. La provisión de antecedentes. Profe, yo no estoy de acuerdo con ese artículo. Estoy de acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué no le quedan antecedentes a un menor si él era ladrón cuando pequeñito? Cuando adolescente, él hizo cosas muy, digamos, una y otra cosa. Era el malo del pueblo, el barrio. ¿Qué no le van a quedar antecedentes? Porque el código entiende que es un muchacho que todavía
psicológicamente no es estable, que no es maduro, que no tiene, digamos que sí comprende el mundo, pero no tiene una comprensión como tal firme de lo que debe ser él. ¿Por qué? Porque es una esponja que absorbe, digamos, ideas y muchas no son buenas, ¿no? Entonces el código dice, bueno, venga, pues si usted como autoridad, usted sí es maduro, usted sí es estable, ella es grande, ¿cierto? Pero este muchacho todavía es muy maduro, no sabe ni lo que quiere en la vida. Un día se viste con ropa ancha, otro día se viste con ropa tubito, un día es emo, otro día no, es aesthetic, otro día no, es punk, y así. O sea, entonces, por esa cuestión no le vamos a dañar la vida. Porque si yo le dejo antecedentes, él no va a poder nunca presentarse a ninguna institución, él no va a poder conseguir trabajo nunca, y pues se le va a dañar la vida por algo que hizo por una inmadurez en su infancia o en su adolescencia. Entonces, por ese motivo, no se da el carácter de antecedente a esas anotaciones que se le hacen a los menores, ¿cierto? Entonces, los procesos penales de los menores no tendrán carácter de antecedente judicial, no. Tiene una anotación que mientras sea menor, se puede verificar esa anotación, el personal de infancia y adolescencia lo puede hacer. Pero una vez que pase a ser mayor, se le va a borrar, digamos, todo. No queda antecedente. Profe, yo no estoy de acuerdo. No es lo que usted esté de acuerdo o lo que usted quiera o el concepto que usted tenga, es lo que dice la norma. Que dice la norma, no nos inventamos nada, somos materiales, materializamos la norma y ya los que legislan tienen ese poder para legislar con otros, ¿cierto? Entonces, nosotros solamente tenemos actividad de policía, materializamos. Bueno, así. La privación de la libertad puede ser en establecimiento público o privado, procede solo para mayores de 14 años y se hace como medida pedagógica. ¿Para qué? Para ir a enseñarle al muchacho allá con un profesor, con un psicólogo, con un sociólogo, con un nutricionista, ir a verificar, odontólogos también tiene, oftalmólogo, ¿cierto? Van a verificarle todo al menor. Médico general también tiene, para verificar al muchacho y ayudarlo. Profesores de arte, profesores le enseñan hasta normas, ética, ¿cierto? Tienen hasta el devocional, ¿cierto? Todas las mañanas, los que están allá, devocional, para que aprendan digamos, de la palabra de Dios o cualquier religión que ellos tengan y aprendan a ser espirituales y saquen todas esas malas energías que puedan tener. Entonces, todo se ayuda es o todo el proceso es para ayudar al menor. Listo. O que estos establecimientos van a estar divididos, muchachos. Van a estar divididos. ¿Cómo? Vamos a hacer un cuadrito acá. Entonces, vemos que hay un establecimiento especializado, ¿cierto? Así. Por un lado, se deben tener hombres y por otro lado, mujeres, ¿cierto? O bueno, sexo masculino y femenino biológico. Sí, porque toca hacer la salvedad mejor. Sexo biológico, ¿no? Masculino y sexo biológico femenino. Listo. Después, se van a tener los muchachos más pequeños de 14 a 16, por una parte, ¿cierto? Por otra parte, se van a tener los de 16 a 18. Y por otra parte, se van a tener los que están cumpliendo, digamos, una medida, pero que ya cumplieron los 18 años, pero están terminando la medida ahí. Vemos que le dieron la medida cuando era menor, pero está terminando la medida. Profe, en mi pueblo, en mi municipio no lo hacen así, eso de 18, vaya para la modelo, vaya para la cárcel de una vez. Puede que lo haga, pero la norma dice que no, que puede seguir, continuar en ese establecimiento, pero separado de los menores de edad. No puede estar con los menores de edad, separado de los menores de edad. Y así va a estar distribuido. ¿Listo? Hay otros modelos, digamos, otras cuestiones, como la asistencia, perdón, la libertad asistida, es que se presentan 3 días a la semana, lunes, miércoles, viernes, digámoslo así. Se presentan
y van y comparten o están en la charla, en los devocionales, van a nutrición, todo esto. Además de esto, a estos muchachos a veces les dan hasta un bono. Profe, no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy diciendo lo que dice la norma. Les dan hasta un bono de alimentación o de transporte para que ellos vayan y asistan a ese lugar. Todo es con el fin de ese muchacho diga, venga, esto voy a cambiar. Si no cambia, perdimos la plata, perdimos el tiempo, listo. No importa. Y digamos que ese muchacho tarde o temprano pues va a terminar en una cárcel o va a terminar allá en un cajoncito de madera, ¿cierto? Porque no quiso. Pero nosotros le estamos brindando todas las garantías, todos los derechos y todo el presupuesto para que cambie, para que se vuelva una persona de bien y llegue a hacer pues lo que él quiera hacer, ¿cierto? Eso es lo importante. Si salvamos unos poquitos, aunque sea no se perdieron todos, se salvaron unos poquitos. Listo. Hay un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Dentro de ese sistema, entonces, hay una autoridad, digamos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está el defensor del pueblo, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Judicial, sí, ¿cierto? CTI especializado para menores, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, pero esto ya es cuando un caso se va a última instancia, ¿cierto? Allá el órgano de cierre, y fiscales, jueces para adolescentes especializados en materia de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Qué sucede? Pues en todos los lugares donde no hay estos especializados, pues se van a tomar otros, ¿cierto? La responsabilidad penal para adolescentes es mayor de 14 a 18, lo va a cubrir este código. Y comete la infracción después de los 18, pues ya, ¿no? Dice que hasta 18, entonces, profe, tiene 18 y 20 días, lo cubre. No, el día que cumple los 18, sale, ¿cierto? Profe, dice que entonces, bueno, lo que manejamos con los tiempos. ¿Quién tiene 14? El que cumplió hoy 14, ¿cierto? 14 un día, 14 2 días, 14 3 días, ya tiene 14, le cubre, ¿cierto? Y el menor de 18, el día que cumple 18, ya pierde, ¿cierto? Así son los tiempos. Lo mismo en los permisos de trabajo. Las contravenciones, bueno, la policía judicial, la vez de policía judicial la realizará la policía de infancia y adolescencia, pero cuando no es de policía de infancia y adolescencia, va a realizar las actividades de esta policía judicial de menores, a realizar SIJINOS, policía judicial normal. Y cuando no hay, pues sería policía nacional. ¿Listo? Bueno, pero acá no me habla de lo de los jueces, está como desordenadito esto. Ah, bueno, acá está. Vamos a mirarlo acá. Entonces, esto es importante, muchachos. Primero, para realizar el restablecimiento o allanamiento de rescate de los niños o restablecimiento de los derechos de los niños, la primera autoridad sería el defensor de familia, él es el que va a vigilar esto. Pero si no hay defensor de familia, ¿quién lo debe hacer? Comisario de familia. Pero si no hay comisario de familia, ¿quién lo debe hacer? Inspector de policía. Son las tres autoridades para restablecer derechos o para dar esta orden de allanamiento y rescate. ¿Listo? Cuando no se puede encontrar ninguno de los tres, pues se va a contactar con ninguna de estas autoridades, se llevará al centro zonal de la jurisdicción, el centro zonal más cercano, el ICBF, para restablecer los derechos. ¿Cierto? Como estoy en un corregimiento, necesito trasladarlo a la ciudad o al municipio para que se le restablezcan los derechos, que ahí queda el centro zonal más cercano, así se llama, centro zonal más cercano. Y para dar garantía y transparencia a este procedimiento, como no tengo defensor de familia, no tengo comisario de familia, no tengo inspector de policía, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al personero para que él me dé garantía de los derechos de los niños. Venga, señor personero, yo sí, mire, tengo este procedimiento, pero es garantísimo, ¿cierto? Bueno, verificación de garantías, personero municipal o el ICBF también puede dar las garantías, pero sobre todo, cuando sea así de traslado, hágalo con personero municipal. Listo. Las de, bueno, responsabilidad penal para adolescentes, que todavía no hemos visto permiso de trabajo. La responsabilidad penal para adolescentes. El primero que tiene que atender el caso, o que tiene que ver el caso de darle garantía, esto un juez de garantía, en ese caso, sería un juez penal para adolescentes, especializado en responsabilidad penal para adolescentes. Pero si yo no tengo ese juez
para que me haga las garantías, ¿cierto? No me surta como garantías. Entonces, no voy a utilizar un juez promiscuo de familia. Pero si no hay un juez promiscuo de familia, pues voy a utilizar un juez municipal. ¿Sí? Esta escalita también es importante. También es importante. ¿Listo? ¿Cómo estarán conformadas las salas, cierto? Para verificar todo este proceso judicial con los menores. Entonces, va a estar en 2x1. Dos magistrados que tengan que ver, que sean de familia o de la sala civil, por uno de penal. 2x1. ¿Sí? 2 de familia o civil por 1 penal. Bueno, ahora vamos a ver lo de los permisos de trabajo. Vamos a mirar la autorización de trabajo. Entonces, ¿quién solicita y quiénes pide la autorización de trabajo? La solicita empleador y adolescente. ¿Cierto? Puede tener el concepto de los padres, pero como tal la solicitan es ellos dos, pero cumpliendo con todas las garantías, ¿no? ¿Quién los pide? El inspector de trabajo. Él es el que va a dar la autorización para trabajar. Pero si no hay inspector de trabajo, ¿qué hacemos? La puede dar el comisario de familia. Profe, pero no hay comisario de familia. ¿Quién la puede dar? El alcalde municipal. Ojo que esto es otra escala. Estas escalas tienen que aprendérselas, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que en derecho quien da es quien quita, ¿cierto? Entonces, si yo le doy un permiso de trabajo, yo estoy obligado a verificar que esté cumpliendo las reglas de ese trabajo y que no sea un trabajo riesgoso o peligroso. Y si es riesgoso o peligroso o no están cumpliendo como debe ser, yo le quito el permiso de trabajo. Pero quien da es quien quita. El mismo que da es el que quita, ¿cierto? Tiene que verificarse eso. Entonces, ¿quién va a dar el permiso de trabajo? ¿Inspector de trabajo, comisario de familia o alcalde municipal? Y es un indígena, muchachos. Recordemos la autonomía de los indígenas, ¿cierto? Dígame la autonomía de los indígenas. Vamos a decirlas. ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿No se acuerdan? Llevan indígenas con el cabildo. Listo, sí, por eso. Pero, ¿cuáles son las autonomías que tienen los indígenas en el territorio colombiano? O digamos, ellos son un estado chiquito dentro del estado de Colombia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son población vulnerable. Señora, ellos tienen su propia jurisdicción. Ellos tienen su propia jurisdicción. Listo, listo. Entonces, digámoslo, entendámoslo por, bueno, sí, jurisdicción especial, ¿cierto? Pero digámoslo que entonces eso es ley, ¿cierto? Que nosotros tenemos cuatro autonomías. Entonces ya está hablando de la autonomía de ley. Ellos tienen su propia jurisdicción, tienen la ley madre. Listo. ¿Cuáles son las otras 3 autonomías que tienen? ¿Quién se acuerda? Yo cada ratico las digo. Entonces, autonomía de territorio, propio resguardo, ¿cierto? Autonomía de gobierno, cacique, mamo, capitán, jefe, como sea, el líder de ellos, ¿cierto? Es su propio gobernante. Autonomía de ley, ¿cierto? La ley madre, legislativa, la jurisdicción de ellos, ¿cierto? Y autonomía administrativa o fiscal. Ellos manejan sus propios recursos como ellos lo vean pertinente. Entonces, como ellos tienen esas autonomías, dentro de todos los procedimientos, dentro de todos los casos que se tengan con indígenas, también van a tener esa autonomía. Vemos que muchas veces se puede realizar, ordinaria, se puede realizar, pero casi siempre, digámoslo, yo digo que siempre, se debe informar a la comunidad del resguardo. Siempre se debe informar, porque ellos es como si fueran un estado chiquito dentro del estado, ¿cierto? Ellos tienen una potestad de territorio, una potestad de gobierno, una potestad fiscal, una potestad de ley, una autonomía. Profe, no me parece, no estoy de acuerdo con eso. Pero digamos que se hace porque ellos son una población vulnerable. Todo el territorio de Colombia les pertenecía y llegaron unas personas y comenzaron a asesinarlos, a violar a las mujeres, a matarlos, al exterminio, a dañar su religión, sus creencias, a dañar sus tierras,
Fue tanto el daño que le hizo, digamos, el hombre blanco, que lo encerró en la selva para poder resguardarse del daño que le hacía el hombre blanco. Entonces, en esos lugares se hizo el resguardo y ahí quedaron ellos, pero en realidad todo el territorio es de ellos. Ellos son los que tienen los derechos natos de la tierra, digámoslo así, son la propia nación, digámoslo así, ¿cierto? Ya nosotros somos nación, pero porque nacimos acá, pero en realidad los dueños del territorio deberían ser ellos. Entonces, por eso, por entender esto, se le da esas potestades o esas autonomías. Todo procedimiento que sea con ellos debe informársele a ellos y debe verificarse. Recuerden que también el resguardo migra o corre por el territorio colombiano con ellos. Si ellos van a ir a Bogotá todos, el bus donde van ellos es como si fuera un vehículo, ¿cómo se llama? Diplomático, digámoslo así, porque es el resguardo de ellos. Profe, pero una consultica y por lo menos yo trabajé en el Cauca en un municipio que se llama Miranda. Allá usted hacía eso y mejor dicho le acababa en la estación. Eso tocaba irlo sacando, era de un solo. Pero nunca se hacía esa actividad de informar, ¿no? Porque se lo iban a ir a quitar de la estación. Pues que lo mejor sería, ¿sabe qué? Sería lo mejor ahí. Si no es un caso de un asesinato, un porte ilegal o un delito así, lo mejor sería entregárselo a la jurisdicción de ellos, o sea, entregárselo a ellos. Sería lo mejor. Sí, no sé si de pronto yo voy a escuchar del senador ese Feliciano Valencia, ese man, lo capturamos allá y según le tocó inclusive hasta para Cali. Eso es un chicharrón grande ahí. No, después llegó todo ese poco indio a la estación y... Pero, sí. bueno, son indígenas, no indios. ¿Qué tal donde usted le hubiera informado? Sí, un problema. pero es que, bueno, aquí vuelve otra vez lo que siempre decimos en la clase. En la norma es esto. En la vida real a veces hay cosas que se hacen o que procedimientos que tienen que buscarse otras salidas por la cuestión del conflicto, ¿cierto? El conflicto del realizar el procedimiento. Pero en norma se debe siempre informar. Si me preguntan en el examen que yo debo informar, siempre le debo informar al mamo, capitán, cacique, lo que sea de ellos. Siempre le debo informar. Y de igual forma, si un niño, un menor, un adolescente, va a solicitar un permiso, una autorización de trabajo, debe dar esa autorización de trabajo el mamo o el cacique, porque tiene la autonomía. Ellos tienen la autonomía. Entonces, él es el que va a verificar. Caso. ¿Qué requieren para solicitar esa autorización de trabajo? Se requiere certificado escolar y certificado de seguro médico, salud. Si no tiene o no está estudiando, no puede solicitar permiso de trabajo. Y recordemos que en Colombia es obligatorio el estudio de qué año a qué año, de cuántos años a cuántos años. Desde 0 a 15, ¿no? De 5 a 15. De 5 De a 5 a 15. 15, ok. Es obligatorio el estudio. Entonces, no, es que tiene 14 y quiere trabajar, no, tiene 13 y ya no quiere estudiar más y quiere trabajar. No. Sí o sí tiene que estudiar para poder solicitar permiso de trabajo. Y digamos que la edad hasta los 15 está completamente obligatorio, es obligatorio que estudie. Pero si tiene 16 o 17 y solicita pero no está estudiando, no se le puede dar, tiene que estar estudiando. Listo, el empleador debe dar aviso de inmediato a quienes pidió el permiso cuando inicie y termine la relación laboral, para que cuando termine la relación laboral, para que esa autorización pues ya se elimine. Bueno, quien da es quien quita, entonces va a estar verificando y si no están cumpliendo con los parámetros, pues va a eliminar esa autorización de trabajo. Disculpe. Señor. Es de 16 años y es bachiller. Es menor de edad, pero ya es bachiller. Pues, listo, es buena pregunta, ¿cierto? Pues ya cumplió, ¿cierto? Ya cumplió. Dice que certificado estudiantil porque se supone que un menor todavía está en el colegio. Ya cumplió, ahí sería certificado médico. Vamos que tenga 17 años y ya es bachiller. Certificado médico y la certificación del estudio, que ya cumplió. Yo creería que ahí no habría inconveniente porque ya, ¿sí?
pero ya sería como un caso muy particular, ¿cierto? Muy, muy detallado. Ahora mire la otra escalita. Permiso de trabajo. ¿Quién va a darlo? El inspector de trabajo. Si no hay inspector de trabajo, comisario de familia. Si no hay comisario de familia, el alcalde municipal. Y esto siempre lo preguntan, pero no lo preguntan así. Digamos que, ¿cuántas horas va a trabajar un muchacho de 15 años o de 16 años? No, no lo preguntan así. Lo preguntan o dicen, a María, una adolescente, se le dio un trabajo, ella tiene tantos años, ¿cierto? Y el trabajo va de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿cierto? Y ahí usted tiene que comenzar a contar las horas, si tiene las horas permitidas o no, ¿cierto? Entonces, los permisos, la autorización va a ser de los 15 años hasta los 18. Van a estar Profe, permisos. bueno, entonces ahí, ¿cuál es la respuesta? No deje con la duda. La de la muchacha, pero es que no la hice bien la pregunta. Porque, digamos, María es una adolescente de 17 años, ¿cierto? Que elabora en una panadería. Bueno, digamos que la panadería sí. Ella labora de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6, ¿cierto? Esta autorización de trabajo está bien o está mal, digámoslo así, hacerla sencillita. Entonces uno comienza a contar. Bueno, de 8 a 12 trabajó 4 horas, ¿cierto? Y de 2 a 6 trabajó 4 horas. Ya tiene 17 años. Puede trabajar 8 horas diarias, 40 a la semana, hasta las 8 de la noche, porque tiene 17. Está bien la autorización. Diferente que dijera que ya entra a las 6 de la mañana hasta las 12 y luego de 2 a 6 de la tarde. Ya trabajaría 10 horas diarias. No se puede. O con eso, no se pueden exceder la cantidad de horas y no se pueden exceder los horarios. Entonces, o sea que las jóvenes de 17 años trabajan sino a 8 horas, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver. Y autorizado por el inspector de trabajo. Sí. Si no hay inspector comisario y si no hay comisario alcalde. Listo, pero mire una cosa. La norma nunca nos dice, venga, el muchacho que tiene 15, tanto. La norma nos dice, de tal edad a tal edad. Y aquí comienza la confusión. ¿Cierto? Dice, un muchacho de 15 años a 16 años, ¿cierto? Bueno, dice así, dice, mayor de 15, menor de 17. Es que dice la norma, más que yo acá lo moldeé. La norma dice, un muchacho o un adolescente mayor de 15, menor de 17. ¿Qué edad tiene el muchacho? 15 años y 16 años. Eso. Pero sucede que cuando uno lee allá, siempre dicen, bueno, si tiene mayor de 15 y menor de 17, tiene 16 años. Y elimina el de 15. O dice, tiene 15 y elimina el de 16. Siempre sucede, porque interpretan, digamos, de algún modo mal, ¿cierto? Pero si es mayor de 15, o sea, 15 años un día, o el mismo día se ha cumplido 15, ya es mayor de 15. Menor de 17, ¿cierto? Tiene 16 y, bueno, al otro día cumple 17 y digamos, hasta ahí le llega, ¿cierto? El día que cumple 17, ya sale de ese grupito. Entonces, si tiene 15 y 16 años, va a trabajar 6 horas diarias solamente, no puede trabajar más de 6 horas. Puede trabajar 30 a la semana, no puede trabajar más, no puede trabajar, digamos, de lunes a sábado, digamos, 36 horas, no. Tiene que trabajar 30 horas. Entonces, trabajaría, si trabaja 6 horas diarias, trabajaría de lunes a viernes, trabajaría 5 días, ¿cierto? A las 30. Y solamente puede trabajar hasta las 6 de la noche, hasta las 6 de la tarde, no puede pasar. O sea que los jóvenes trabajan de lunes a viernes nomás, ¿no? Digamos que no es así, o sea, no es tan cerrado, porque si yo lo pongo a trabajar el muchacho 5 horas diarias. Viernes, sábado, domingo, lunes, 5 horas a la semana, ¿sí lo puede hacer? Sí lo puede hacer, porque si yo no lo pongo a hacer 6, sino que lo pongo a hacer 5, lo puedo poner hasta el sábado, ¿cierto? O si yo lo pongo a 4 horas, lo puedo hacer hasta el domingo si quiero. ¿Sí me entiende? Toca verificar es la cantidad, no tanto, por eso no trae los días, la cantidad de la semana. ¿Sí? Entonces, 6 horas diarias, máximo. Puede trabajar 1, puede trabajar 2, puede trabajar 3, 4, 5, máximo 6 al día, ¿cierto? Y máximo 30 a la semana.
Y máximo hasta las 6 de la tarde, no puede trabajar más de las 6 de la tarde. Listo. Ahora dice, mire la otra, en el otro artículo como dice, mayor de 17, menor de 18. Entonces dice, profe, pero ¿cómo así? Más de 17 y menos que 18, o sea, 17 años y medio, ¿qué? En serio que lo hacen. Y el día que usted cumple 17 ya es mayor de 17. El día que usted cumple 18, ya es mayor de 18, ya no cumple la regla, porque dice menor de 18. Es los que tienen 17 años. Pero ojo, que allá no lo dice así, la norma no lo dice. Los muchachos de 17 años, no, dice mayor de 17, menor de 18. Pueden trabajar 8 horas diarias, 40 horas a la semana, hasta las 8 de la noche. ¿Listo? Estas son las autorizaciones de permiso de trabajo. En la autorización dice que siempre se va a dar autorización después de los 15 años. Pero ¿qué sucede, muchachos? Que, digamos que hay un parágrafo que hace como una acotación ahí y nos dice, bueno, no es que no puedan trabajar los otros muchachos, lo que pasa es que lo que van a hacer ellos no es trabajo, sí, van a hacer es unas actividades laborales, pero que tienen que ver con cultura, recreación y arte. Los muchachos a partir, o los niños, a partir de 5 añitos hasta los adolescentes de 14, pueden laborar también, pero solamente 14 horas semanales, solo 14 horas semanales, y van a ser en cosas de cultura, recreación y arte. Pero digamos que esto es como una acotación aquí porque nosotros nos miran o nos verifican la autorización de trabajo, pero esto es para saber que ellos también pueden. Por ejemplo, los niños que graban los comerciales de Pequeñín, ¿no? Los niños que, el Club 10, el Club 10 este del Lobo, ¿cierto? Bueno, eso ya lo quitaron, pero los niños que salían ahí grabando podían hacerlo y tenían un contrato laboral, pero no podían exceder 14 horas semanales. Y era en algo cultural, de arte. Listo, y ahora viene otra cosita que la preguntan siempre, o la han preguntado mucho. Las embarazadas. Las embarazadas, digamos, de cero, ¿cierto? Desde el día que fecunda hasta los 7 meses, digamos que no hay problema. Pueden laborar si no tienen complicaciones, ¿cierto? Pueden laborar. Pero que sucede, el día que cumplen 7 meses, ya entra esta, digamos, esta regla para ellas. Solamente pueden trabajar 4 horas diarias y 20 a la semana, ¿cierto? Pueden trabajar 1, 2, 3, máximo 4 horas diarias y 20 horas a la semana, ¿cierto? Después del 7º mes. O que no importa la edad, ¿cierto? Y si la edad me influye para el horario. Yo le digo que hay una muchacha que tiene 16 años, tiene 7 meses de embarazo y trabaja 4 horas diarias, 20 a la semana, pero que me trabaja hasta las 7 de la noche, estaría mal, porque ella puede trabajar, no tiene 16, hasta las 6 de la tarde. Pero si yo le digo que tiene 17 años, ella puede trabajar hasta las 8 de la noche, estaría bien. Ojo con esto, ojo con eso porque eso es pregunta. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Las embarazadas es de 0 a 7. ¿Sí? Sí, digamos que de 0, el día que tiene la relación sexual, ¿cierto? De ahí o que se entera que está embarazada, hasta digamos, hasta un día antes de cumplir los 7 meses, trabajaría normal, los horarios normales, todo normal. Pero el día que cumple los 7 meses, ya comienza a cubrirle esto y tiene que trabajar 4 horas diarias nomás, 20 semanales, y puede ser hasta la hora de acuerdo a la edad que tenga la muchacha. El año antepasado... Profe, una consultica, esos permisos no tienen nada que ver, digamos, con discotecas, bares, así, nada, ahí no aplica. No, porque esos lugares estarían prohibidos, esas actividades estarían prohibidas. Toca mirar, pero estarían prohibidos. Que ponen en riesgo la moral y la ética. El Instituto de Bienestar Familiar va a sacar trabajos que están prohibidos, porque digo que mínimo una vez al año. Dentro de esos trabajos prohibidos están ahí. Sí, mire que ni siquiera donde hay hornos o cosas así calientes pueden trabajar, digamos. ¿Qué pueden hacer ellos? Ellos pueden ser meseros digamos, donde venden comidas rápidas, un restaurante,
pero no pueden ser parrilleros. Mire que ellos podrían ser meseros o así, atención al cliente, pero no podrían Trabajo ser liviano. parrilleros. ¿Cómo? Trabajos livianos que le llaman. Eso. Entonces, no, que se va a dedicar a la ornamentación, a la soldadura, a la vidriería, no, a la construcción, tampoco, ¿cierto? Porque esos trabajos no son permitidos para menores. Vemos que los trabajos que se le permiten a los menores son trabajos que los van a dignificar y los van a ayudar a tener como esa pedagogía de la labor, ¿cierto? Del trabajo, pero no para poder explotarlos o para poder ponerlos en riesgo, ninguno. ¿Listo? Ojo, muy pendiente con las edades, muy pendiente con cuántas horas y hasta qué horas del trabajo. Muy pendiente. Y ojo con esto, si colocan embarazaditas, son 4 horas, pero vayan y miren el horario hasta qué horas de acuerdo a la edad. Ojo, porque esto me pregunta el año antepasado, que decía que tenía 17 años, que estaba trabajando hasta las 8 de la noche. Sí, podía, porque tenía 17 años, ¿cierto? Pero tocaba mirar las horas, la cantidad de horas que trabajaba. Y lo que le digo, no nos dice, trabaja 8 horas al día, no, nos da el horario y tenemos que comenzar a contar si cumple o no cumple las horas. ¿Listo, muchachos? Espero que entiendan bien este tema, que les haya servido como este refuerzo. Este tema lo habíamos visto, pero para que tengan muy presente. Profe, Señor, ¿hasta qué mes una mujer embarazada puede trabajar? es que, bueno, ahí vienen otras leyes y otras cosas, ¿no? Aquí en el código no especifica eso, puede trabajar hasta los 9 meses, ¿cierto? 2 semanas antes del parto, ¿no? Pero hay otras normas, otras leyes que vienen a verificar esto. Y digamos que también hay unos conceptos, hay una jurisprudencia, hay a veces hasta resoluciones, o a veces varios trabajos ya traen en su contrato laboral todo esto especificado. Digamos que si el embarazo no es riesgoso, podría trabajar hasta 1 o 2 semanas antes de la fecha que tiene para el parto. Podría trabajar normalmente. Si el Te digo embarazo que ya eso lo define el ginecólogo. sí, si el embarazo es riesgoso, no, ahí sí, todo el embarazo le pueden dar licencia, digámoslo así, excusa, es riesgoso. Pero si no, no. El ginecólogo también lo que dice, eso es verdad, el ginecólogo le va a decir, la persona que, venga, usted está programada para el 10, entonces usted a partir del 1 no va a laborar más. Tiene que venir para, digamos, ya la excusa y esto de la licencia, no puede trabajar más. Eso lo va a determinar el médico. De igual el empleador no la puede abandonar en estado de embarazo, ¿no? No, ni tampoco en maternidad, tampoco en lactancia, tampoco. Y al padre del menor tampoco, también hay la ley para paternidad, pues tampoco. Tiene Ya. estabilidad laboral reforzada. ¿Cuánto tiempo es ahí? ¿Cuánto tiempo? En la licencia Sí, de maternidad son 4 meses. 4 meses. ¿Y la de lactancia cuántos meses le dan? Le dan 2 semanas, algo así. Y después te comienzan Un con el mes. tiempo, y después te comienzan con el tiempo o el permiso de lactancia. Entonces, mire que es un término, un tiempo, si no hay Y complicaciones. la última semana se puede intercambiar, la mujer puede intercambiar, es decir, darle la oportunidad al hombre de que se quede con el bebé a cuidarlo. Pero digamos que aquí en el código, pues no dice eso, ya esto es otras normas y otras cosas, pues afuera, pero en el código de infancia no habla bien de esto. Entonces, pues eso no lo podrían preguntar, ¿no? Pero sí es importante saberlo. Ahorita se está haciendo una modificación, hace poquito salió una modificación sobre esto. Bien, amplían más el tiempo de paternidad, lo amplían más. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchísimas gracias por asistir hoy, Dios me lo bendiga. Nos vemos el martes, muchachos, porque salgo a descansar. ¿Listo?
Voy a ver si les envío el otro bloque de preguntas este fin de semana. Y vayan mirando, vayan revisando. Yo les mostré las otras. Esperen. Las otras están aquí. Profe, preguntas así como las de la clase de ayer. De pronto uno puede mirar la falencia donde tuvo el error. Listo, yo les envío. Y estas también, es que no, muchachos, he tenido bastante trabajo, pero estas las voy a subir. Todas estas las voy a subir y ustedes mismos se van a verificar o calificar. Pero yo quería que estas las imprimieran y que fueran verificando cada pregunta y, digamos, le escriben aquí. Es la B porque está en el artículo 32 de la ley tal. Y esto es un ejercicio muy bueno para ustedes porque están argumentando bien y están verificando la norma. Pero es más demorado, digámoslo así. Pero es bueno. Pero sí, voy a subirle esto a la plataforma y les voy a arreglar esto. Lo que les dije, simulacro, entonces tenemos 2 simulacros y uno por fuera, 3. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos el martes. Luego. Hasta luego, profe. Ya se va a cortar aquí, falta un minutico. Hasta luego, profe. Hasta luego, feliz noche.